¿qué tal? Hoy les trataré un tema muy importante, de mucho interés. ¿Cuál es este tema? Bueno, pues la pesadilla que vivimos los mexicanos en cuanto a la violencia, cómo se generó la violencia, tanto homicidio, tanta muerte, tanta desaparición forzada. Fíjese, en México ha habido muchas desapariciones forzadas en muchos estados de la República, pero sobre todo en Tamaulipas, Michoacán, Veracruz, Jalisco, Guerrero, Sinaloa, Coahuila y Nuevo León y muchas entidades más. Solamente hará unos 2 años, Veracruz reportaba 26,000 desaparecidos en los últimos 10 años. Luego el gobierno federal con Vicente Fox reconocía pues algunas desapariciones, pero no daba cifras concretas, y fue hasta que entrara Peña Nieto al gobierno federal para reconocer 26,000. A finales de su gobierno la cifra andaba en 32,000. Hace 3 días el Comisionado Nacional de Búsqueda reconoció 40,000. Pero llama la atención que en Jalisco tienen 4,600 expedientes, carpetas de investigación o averiguaciones previas con el mismo número de desaparecidos. Nos da un promedio de 200,000, pero en realidad si tomamos y hacemos un promedio del reporte que tiene el estado de Veracruz, yo creo que le andamos pegando a los 500,000 desaparecidos en los últimos 10 años en México. La pesadilla empezó como llega Vicente Fox al gobierno federal como presidente de la República y empieza a acceder a las pretensiones de los Estados Unidos para sacar adelante la reforma energética. ¿Qué es esto? Bueno, pues que intereses inversionistas extranjeros vengan a explotar los recursos naturales de petróleo a nuestro país. Vicente Fox, a cambio de eso, iba a recibir apoyos millonarios por parte de los Estados Unidos para el combate y lucha contra el crimen organizado. Pues Vicente Fox no hizo bien su tarea, ni sacó la reforma energética, ni tampoco sacó adelante la iniciativa Mérida, pero sí empezaba a formalizar la exigencia que le pedía a Estados Unidos de implementar un nuevo sistema de justicia penal en México. Bueno, a la llegada de Felipe Calderón Hinojosa, el presidente bélico, o más bélico que hemos tenido los mexicanos, pues sí concretizó la firma de la famosa iniciativa Mérida, donde Estados Unidos entregaba millones de pesos, arriba de 25,000 millones de pesos en dinero disponible, más un apoyo en logística consistente en 4 aviones, valuados más de 50 millones de dólares, fueron entregados a la Secretaría de Marina, así como helicópteros y otro tipo de tecnología que se les entregaron. A cambio de esto, se firmó y se pactó de manera formal con los Estados Unidos la famosa iniciativa Mérida. Me regreso tantito, Vicente Fox empezó a rumorear o a correr lápiz para conformar el mando único policial, no se lo autorizaron. Sin embargo, Felipe Calderón, de fast track o de manera unilateral, estableció el mando único no formal. Este mando único que es que hubiera un solo mando en las policías a nivel nacional que coordinara las policías estatales y los jefes de policías estatales que coordinaran todas las policías municipales en cada una de las entidades. Con esto se garantizaba la operatividad y la plena acción de lo que establecido en el Plan Mérida con los Estados Unidos.
el asunto, el pretexto público que daban Estados Unidos y México era acabar con el crimen organizado, desarticularlo y eliminarlo, eliminar también su capacidad de operación financiera, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué creen? El mando único fue aprovechado por el gobierno de Felipe Calderón, gobierno federal, para eliminar y pulverizar las organizaciones criminales en México y pulverizarlas. Quiero decir que de una sola cabeza surgieron 1000 y lo demás ya lo conocemos. Entonces llevó el terror y la sangre a las calles de todas las ciudades, de todas las poblaciones urbanas, suburbanas y rurales. No hubo lugar que se escapara al terror de la sangre y de la masacre de Felipe Calderón Hinojosa. Felipe Calderón también empezó a iniciar y formalizar lo que ya en el gobierno de Enrique Peña Nieto sería el nuevo sistema de justicia penal, un nuevo sistema de justicia que encareció la justicia, la alejó, por ejemplo, en el caso de Sinaloa, de 18 tribunales penales que había en cada uno de los municipios, pues solamente dejaron 4 tribunales y muchos municipios o ciudadanos que viven en lugares apartados como los lugares de Los Altos, Choix, Badiraguato, Sinaloa municipio, Concordia, Escuinapa, San Ignacio. Bueno, pues se les dificulta acudir a los 4 lugares donde hay justicia penal, que es Mazatlán, Culiacán, la región del Ébora y la zona norte en Ahome o Los Mochis. Bueno, la encarecieron, ya cualquiera que quiera presentar una denuncia pues no puede porque no tiene para el camión, no tiene cómo trasladarse. Igual para los imputados se les hace difícil contratar abogados para que los defiendan y acceder a una defensa adecuada, lo cual es un rotundo fracaso del nuevo sistema de justicia penal. Pero lo más importante de este tema es que Felipe Calderón inició esa guerra contra el narcotráfico, una guerra frustrada, fallida, obsoleta, que no sirvió para nada, sino dejó miles y miles y más miles de muertos y también cientos de miles de desaparecidos, misma que hasta la fecha no ha podido el gobierno federal acabar con ella, con esa violencia. Enrique Peña Nieto también cargó a cuestas y sus políticas también al servicio de los Estados Unidos, pues logró incrementar el número de muertes en los mexicanos. ¿Qué es esto? Bueno, pues que el gobierno federal se involucró a tal grado que sus policías, a través de ese mando único, sobre todo las municipales, ordenaron una especie de brigada de limpieza, las brigadas blancas, las famosas, aquellas que hubo por allá en Brasil. Bueno, pues se dedicaron a localizar, a censar las policías municipales a través de elaboración de ciertos archivos de identificación de cada persona que caía detenida. Le iban llevando un récord y en confabulación con ciertos grupos criminales pues empezaron a desaparecer. De cada 10 desaparecidos hay la sospecha de que en 6 casos intervino directamente la policía municipal al efectuar detenciones y que nunca llegaban a las barandillas. De otros 3 casos, para acabar los 9, de cada 10 dijimos, era el crimen organizado, pero con la complicidad y ayuda y colaboración de las policías. Y solamente en un caso de esos 10, de cada 10, era por actuación unilateral o por el crimen organizado sin contar con ninguna ayuda de manera oficial. Entonces, ¿qué pasó? El mando único se estableció y la orden fue: ya no quiero matazones, ya no queremos homicidios de alto impacto en las calles. Antes llegaban y en una esquina, en cualquier calle, las carraqueadas de carro a carro o los balazos
quedaba el muerto tirado, llegaban los peritos, había que iniciar investigaciones, la prensa pues cuestionaba a los jefes policíacos para que pues dieran los resultados de las investigaciones o los avances, y era muy tedioso para el gobierno. Entonces optaron para de manera soterrada, por abajo del agua, convertir el homicidio mejor en desapariciones forzadas de personas, porque las desapariciones forzadas no dejan huella. Sin embargo, la desaparición forzada en México se convirtió en una nueva forma de matar, porque atrás de cada desaparición forzada existe un homicidio. Entonces, la desaparición forzada se convierte en una nueva forma de matar. Y ya ordenada una acción de esta naturaleza, reprobable por cierto, pues ya las policías siguieron por su cuenta las parrandas. Es hora, después de que ya se fue muchos años Felipe Calderón, ya también se fue Peña Nieto, continúan las desapariciones forzadas a lo largo y ancho del país como una nueva forma de matar. No deja rastro, al gobierno no le causa mayor problema ni mayor trastorno, pues ni siquiera tienen que ir a establecer una escena del crimen, un área reservada para trabajar peritos, no tienen que ir ministerios públicos, solamente instalaron las famosas fiscalías especializadas en desapariciones forzadas, las cuales no sirven más que para recepcionar denuncias, ordenar exámenes de ADN y tan. No hay una investigación, no hay avances de nada, y es una completa burla para los ofendidos colaterales de las víctimas principales del delito de desaparición forzada en México. Así las cosas, es una corrupción que ahí sí vino de arriba hacia abajo y que es muy difícil de arreglar, pero algo se tiene que hacer. La desaparición forzada en México está más viva que nunca. Le han hecho pues ya leyes especiales a nivel nacional, y los estados tienen que entrar en concordancia con la misma. Ya le han puesto mucho recurso a este tema, pero sin embargo no ha servido para las familias, pues los recursos no llegan como deben de ser. Esto es para que usted lo analice y ver que el mismo gobierno se convirtió en ejecutor en muchas ocasiones de estas víctimas de desapariciones forzadas.